Muy bienvenidos a todos. Vamos a continuar nuestro estudio de las cartas a las 7 iglesias. A ver cómo andamos acá. Perfecto. Bueno, abrimos Apocalipsis capítulo 2. Mensaje a las 7 iglesias. Habíamos empezado a ver entonces que se desarrolla en el capítulo número 2 y el capítulo número 3. El mensaje que va distribuido a cada una de las 7 iglesias, habíamos visto que Juan lo escribe en la isla de Patmos, estando exiliado por causa del Evangelio. Va a destinar una carta a cada una de las iglesias, a cada una de estas ciudades, con un mensaje en particular para cada una. Cada iglesia tenía sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Tenía su fortaleza, los puntos que el Señor admiraba y aprobaba, y otros puntos que el Señor desaprobaba y que era necesario que corrigieran. Entonces habíamos visto ya la iglesia de Éfeso, vimos también la de Esmirna, en el último miércoles vimos la iglesia de Pérgamo, y hoy mi idea era que viéramos Tiatira y Sardis, para avanzar más rápido porque se vienen las cosas que han de venir, que son las que por ahí son más curiosas, que incentivan a la curiosidad o a las cosas más, no sé, a algunos les puede decir atractivas, lo que fuera. La cuestión es que el mensaje que vamos a enfrentar hoy a la iglesia de Tiatira es el más largo de todos los mensajes. Entonces digo, bueno, bajemos un cambio porque si no, no nos vamos más. Así que bueno, vamos a ver con tranquilidad el mensaje de Tiatira, que es muy diferente al resto. Vamos a hacer algunas comparaciones con los mensajes que ya vimos y ver los puntos que se desarrollan en esta iglesia. Traje a modo de comparación un breve resumen de las iglesias que hasta ahora hemos visto. Vemos que siempre, como yo les iba diciendo, hay características o una estructura que se mantiene en el mensaje de las iglesias y que este cuadro lo vamos a ir agrandando. Siempre hay una presentación del Señor. El Señor elige alguna de esas características que se escribieron antes en la manifestación suya, en su gloria, y escoge una de esas características y se presenta a la iglesia con esa característica. Y no es al azar, sino más bien que Dios escoge una de esas características que va con el mensaje que sigue. ¿Sí? Habíamos visto entonces que se presenta a la iglesia de Éfeso como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, a Esmirna como el primero, el postrero que fue muerto y vivió, a Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿sí? Son las presentaciones que va a ir dando el Señor, vamos a ir sumando a medida que veamos los que faltan. Elogios, cada una de las iglesias tiene sus elogios, salvo una que ya vamos a ver. Reclamos, también cada una de las iglesias tiene la acotación del Señor de decir corrige esto, o no me gusta esto, o no apruebo esto, ¿sí? Salvo en la iglesia de Esmirna, cuando la vimos que no tenía un reclamo del Señor, y otra que nos va a faltar, que es la iglesia de Filadelfia, que tampoco tiene un reclamo. Una exhortación, ¿sí?, del Señor para corregir o para afirmar. Una advertencia, ¿qué pasa si no corregís? ¿Sí? En el caso de las iglesias que no hay reclamo, obviamente no va a haber una advertencia, porque el Señor hasta ahí es como que da su aprobación, gracias Sergio, da su aprobación, da su confirmación a esa iglesia y las promesas que van a estar en todas. Repasando un poquito, habíamos visto entonces que la iglesia en Éfeso, el elogio que se le da a la iglesia es en reconocimiento a su trabajo, a su esfuerzo, al arduo trabajo que habían hecho. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Fíjense que acá se menciona trabajo, trabajo, trabajo. Se repite. Era porque la iglesia en Éfeso tenía mucho trabajo, muchas obras, había logrado muchas cosas, pero
Pero el reclamo del Señor es que has dejado tu primer amor. O sea, en la vorágine de las cosas que había que hacer, en las rutinas, en todo lo que tenía como iglesia, había perdido el punto esencial, el condimento básico de las cosas que hacía, que era hacer las cosas con su primer amor, con el fuego ese que consume el corazón en busca de Dios. Se había convertido en una rutina. Y el Señor le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve al principio, hacelo como lo hacías antes. Fíjense que la advertencia habíamos dicho que si no lo corregía, iba a dejar de ser iglesia. Y lo habíamos explicado que el dejar el primer amor, el dejar ese fuego que nos hace arder en nuestro corazón cuando lo sentimos al Señor cerca, así como los discípulos en Emaús, dejarle eso de entrada es el principio para que ese primer amor se ocupe por otra cosa. Y empieza despacito. Ningún cristiano comprometido va a decir, no, yo lo dejo al Señor por estas otras cosas. Nadie lo va a decir. Pero ¿cómo se produce ese reemplazo? De a poquito. De a poquito, de a poquito. Un día nos podemos permitir una libertad y quizás no sea pecado. Pero quizás eso se vuelve en costumbre y empieza a ocupar el lugar que le correspondería a Dios. Eso sí se convierte en pecado. Porque Dios merece nuestro amor por completo, nuestra entrega por completo, nuestro primer amor. Avanzamos a Esmirna, que vimos que Esmirna era una iglesia que estaba en mucha tribulación, pero que el Señor la fortalece. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Quizás te despojaron de todos tus bienes, quizás padeces mucho por mantenerte fiel, pero eso hace que vos seas riquísimo, porque sos participante de mis riquezas, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte y dice, te daré la corona de vida. Ahí tenemos el contraste. Ellos se consideraban pobres, pero la promesa para el Señor es que si se mantenían así iban a ser coronados, de pobre a reyes, ¿sí? Una especie de reconocimiento. Quizás hay debate sobre qué significa bien la corona, pero podemos ser reyes o pueden ser vencedores. En todo sentido, pasan de una pobreza a hacerse ricos en la riqueza de Cristo. Habíamos visto unos versículos claves al respecto. En Pérgamo habíamos visto el problema de que la iglesia se estaba mezclando con otras corrientes medias raras. ¿Sí? El reclamo del Señor, fíjense, que dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. El reclamo es, tienes en la iglesia, tienes en medio tuyo a otras personas que tienen otra doctrina. ¿Sí? Había que apartarlos, poner un límite, no aceptarlos, no aceptar esa mezcla de la doctrina del Señor con las cosas del mundo. El Señor es claro y dice, por tanto arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Con esa espada aguda de dos filos que penetra hasta el corazón y parte el alma, separa las cosas como van. ¿Sí? Pone las cosas en orden. O una incisión quirúrgica que duele. A los vencedores daré el maná escondido de una piedrecita blanca. ¿Se acuerdan qué era la piedrecita blanca? Un nombre secreto era. En la piedrecita blanca está el nombre nuevo, sí, pero de una invitación. Muy bien. ¿Para qué en este caso? Los romanos tenían como costumbre entregar una piedrecita que la partían. El anfitrión se quedaba con un pedazo y el invitado con otro. Entonces, cuando iban al evento, a la fiesta, al banquete, lo que fueran, presentaban su partecita que tenía grabado su nombre y el otro nombre del anfitrión. Coincidían, adelante. El Señor dice, por tanto, arrepiéntete y al que venza, al que supere esta situación adversa y se mantenga fiel, yo le voy a dar una invitación a disfrutar de mi fiesta, a disfrutar de mi banquete, a disfrutar de mis bendiciones. Fíjense que todas estas promesas, tanto los elogios como el mensaje a la misma iglesia, está hablando no tanto de la iglesia, notemos, sino más bien del que está en el medio. Siempre la relación es hacia Jesús. Jesús como centro de las 7 iglesias y Jesús como el punto importante de las iglesias.
¿sí? Lo vamos a seguir viendo. A medida que agreguemos iglesias, vamos a ver que se refuerza más la idea. Jesús es el centro, Jesús es el mensaje, Jesús es lo importante. Entonces, hoy nos tocaría la iglesia de Tiatira. Vamos a leer vamos a hacer una introducción a la ciudad. Sobre la ciudad de Tiatira, no es como las otras. Vimos ya las primeras tres que eran como las ciudades que estaban más cerca de la costa, las más importantes, Éfeso con una gran cantidad, con un puerto enorme, Pérgamo como la capital de toda la región de Asia, con grandes bibliotecas, grandes edificios, altares a dioses, con un montón de cosas que realmente hacían que las ciudades fueran importantes. Esta ciudad de Tiatira es una ciudad que está como en el paso. Se dice que esta ciudad estaba situada en una llanura. Todas las ciudades importantes de la antigüedad se construían más bien sobre superficies elevadas. ¿Por qué? Porque en la guerra era más fácil defenderlas. Esta ciudad estaba plantada entonces en la llanura, tanto que estaba tan desprotegida que necesitó una guardia romana fija en la ciudad. Se destaca por la fabricación de tejidos de lana, teñidos en color púrpura. Tenemos en la Biblia una historia que nos hace referencia a Lidia, que era justamente de Tiatira, y por alfareros y obreros del bronce. También en este lugar era importante los gremios, ¿sí? Había un movimiento muy importante con los gremios, no como los de ahora, sino que cada gremio tenía asociado de la mano de los trabajadores una especie de inclinación religiosa. Cada uno tenía su propia deidad, sus propios pensamientos religiosos. Estaba muy agrupado con eso. Eran mal considerados. Se los consideraba como gente sin honor, como de paso, como que no tenían importancia. Tenían templos también dedicados a estos dos dioses, Apolo y Artemisa. Pareciera que dejó de existir en el siglo II, porque los escritos del siglo III es como que menciona que la iglesia ya desapareció, no se la menciona para nada, así que se supone que ya duró poquito esta iglesia. Había una importante sinagoga judía y no se sabe muy bien cómo se originó la iglesia allí. Ya habíamos dicho al principio que las 7 iglesias parecerían derivar de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Del ministerio que se ejerció en Éfeso. Mencionamos que había grandes maestros que iniciaron la iglesia en Éfeso y que a partir de ahí se difundió la palabra. Así que suponemos que fue fruto de la iglesia de Éfeso. Ahora sí, leamos lo que dice el mensaje a Tiatira. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A simple vista notamos que es un poquito más largo que el resto. Es interesante ver cada una de las cosas que se hace. A mi gusto es un poquito más complicada que el resto. Vamos a ir desglosándola de a poquito. Como siempre, primero la presentación de Jesús. La presentación de Jesús a esta iglesia es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Es la única vez en Apocalipsis que
aparece esta descripción de Jesús como el Hijo de Dios. Si bien hay referencias indirectas, cuando Jesús se refiere, por ejemplo, a mi Padre, o referencias así, este tipo indirectas, es la única vez que aparece el Hijo de Dios de esta forma escrita. ¿Qué puede llegar a significar eso? Vemos en los evangelios que Jesús hacía referencia al Padre siempre, ya lo he mencionado, pero dice, Jesús le respondió, mi Padre. Al simple vista, solamente con eso no hay nada raro. Pero los judíos entendían enseguida que cuando Jesús decía, mi Padre, estaba hablando de una relación que iba mucho más allá de la relación que tenemos nosotros con Dios el Padre. Porque ellos decían nuestro Padre. Y se ponían todos medianamente a la misma altura. Cuando Jesús dijo mi Padre, es como que se excluía de ellos y se ponía en un plano superior, como más personal, más íntimo. Y ya enseguida asociaban que Jesús quería hacerse Dios. Fíjense lo que dicen los versículos estos. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Otro pasaje dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Otra vez mi Padre, haciéndose énfasis incluso a eso. Yo y el Padre uno somos. Imagínense, los judíos, o también estaba rodeado de judíos en esta situación. Ya que dijera, mi Padre los hacía revivir, y cuando dijo, yo y el Padre uno somos, imagínense. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para pegarle. Estaba bien claro que Jesús hacía uso de este título, Hijo de Dios, que sin ir más allá, es el título de la segunda persona divina. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estaba haciendo uso, cuando se presentaba a la iglesia en Tiatira, de su título que hacía referencia a su persona en la Trinidad. Estaba tomando un nombre que le daba autoridad y soberanía sobre todo, como Dios mismo. Fíjense el uso que va a hacer el Señor de su presentación a esta iglesia. Va a ser una introducción tomando su autoridad y haciéndola valer. El Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Estas figuras las habíamos visto. Vamos a ver un versículo más, sí. Dice, este será grande y será llamado el Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Este es un mensaje que da el ángel cuando va a anunciar a Jesús. Dice, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Alusión completa a Jesús como la segunda persona de la Trinidad, como Jesús como Dios. Eso para complementar un poquito la idea de el título que usa el Señor para presentarse a la iglesia. Esto ya lo habíamos visto en el mensaje que tocó cuando vimos la visión del Señor Jesús. Vamos a repasarlo un poquito. Dice, sus ojos como llama de fuego. Hay una profecía en Isaías que anunciaba que este Mesías no iba a ver, fíjense, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es decir, no se va a dejar llevar por lo superficial, por lo que se ve o por lo que se escucha, sino que va a ir más adentro de eso. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es decir, realmente esta persona iba a ser justa porque entendía, comprendía y veía las intenciones del corazón. Ojos de fuego, como llama de fuego. Y Apocalipsis dice, a los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Querían huir de la mirada del Señor. ¿Ustedes se imaginan esta mirada? Como llama de ojos de fuego, que cuando lo miramos a los ojos
sentimos que el Señor está recorriendo nuestro interior y que está conociendo todo. ¿Se imaginan? Somos pecadores. En ese momento estaríamos pensando, el Señor está mirando lo que hice antes, el Señor está mirando mis errores, porque la mirada del Señor trasciende. Si nosotros tenemos algo escondido en nuestra vida, bien escondido en lo más oscuro de nuestro corazón, la mirada del Señor con luz propia alumbra todo y deja en evidencia todo. Por esto es que querían huir del rostro, porque sabían y se sentían culpables y miserables y realmente condenados al estar enfrente de la mirada del Señor. Con respecto a sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, dice que los pies eran el símbolo de actividad, eran el símbolo de que se movía justamente entre los 7 candelabros, ocupándose de cada iglesia. El bronce dijimos que era símbolo de fuerza y que el horno hacía alusión a la purificación, como que ese bronce era puro en sí mismo porque se purificaba constantemente. Pero también en la Biblia, los pies son sinónimos de castigo. Fíjense lo que dice Apocalipsis. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Otro pasaje dice, he pisado yo solo el lagar de los pueblos. Nadie había conmigo. Los aplasté con ira, los pisoteé con furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Con mi ira pisoteé a los pueblos, los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. ¡Qué terrible pasaje! El Señor que hoy es amor y hoy nos da su misericordia y nos da la posibilidad de disfrutarlo por completo y de ser participantes de todas sus riquezas y disfrutar incluso de su naturaleza. En algún momento esa opción va a dejar de estar. La Biblia dice, aprovechen ahora que el Señor está pronto, aprovechen ahora que puede ser encontrado. Porque en algún momento el tiempo va a dejar de pasar y el Señor va a dar a cada uno conforme a sus obras. Si nosotros tenemos la posibilidad de zafar, de que no caer en este castigo y ser pisoteados por el Señor, es porque el Señor mismo pagó por nosotros. Porque nuestras obras, lo que nosotros nos merecíamos, ser pisoteados, estar en este lugar de ira y furor del Señor, fue pagado por el Señor Jesucristo. Qué terrible el símbolo de los pies de bronce, porque con ellos iba a aplastar todo. Hay un salmo que me gustaría leer, el Salmo capítulo 2. Lo voy a buscar rapidito para mencionarlo nomás. Salmo capítulo 2 dice, los quebrantarás con vara de hierro, versículo 9, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Como si fueran una vasija, el pie del Señor los va a pisar y los va a quebrar. Qué terrible escena. El mensaje, cuando el Señor se va a dirigir a esta iglesia, fíjense la presentación imponente que ya tiene de entrada. Empieza el Señor con suma misericordia y amor, primero a elogiarla a la iglesia. Qué lindo, ¿no? Porque alguien que ve, como ya leímos, un pecado que está en medio de la iglesia y que llega a las profundidades de Satanás, como leímos, tiene mucho para decir con respecto a eso, pero empieza diciendo las cosas bien, las cosas buenas que ve en la iglesia. Fíjense que dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué lindo el mensaje del Señor. Si lo comparamos con la iglesia de Éfeso, vemos una diferencia muy importante. En la iglesia de Éfeso, se los leo, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Lo que habíamos visto cuando vimos Éfeso es que tenía mucho trabajo, pero le faltaba el condimento espiritual.
habíamos comparado con la iglesia de Tesalónica que decía amor de, paciencia de, siempre le agregaba una palabrita, algo que hacía que el trabajo fuera en el Espíritu Santo, realmente contenido y avalado por una vida en el Espíritu Santo. En este caso, el elogio a Tiatira va por ese lado. Le dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia. Está haciendo alusión a algunos frutos del Espíritu. Entonces, realmente esto era bueno. Los cristianos que estaban en la iglesia en Tiatira, esto lo estaban haciendo muy bien. Tenían un amor unos con otros, tanto que probablemente no hubiera divisiones entre ellos, un amor que reflejara el cristianismo de alguna forma como el Señor lo quería, porque Él lo aprueba. Paciencia, servicio, las obras. Fíjense el orden en el que está escrito esto, eso también es importante. Yo conozco tus obras, como haciendo alusión a la actividad de la iglesia, a lo que se ve, a lo externo, ¿sí? Yo conozco tus obras, las conozco muy bien. Y también conozco lo interno, conozco el amor, la fe, el servicio y tu paciencia. Conozco lo que te motiva, y eso está muy bien, lo elogio. Y también que tus obras postreras son más que las primeras, normal. Si el objetivo está claro, se hace con buenas intenciones y se produce, es normal que el Señor produzca crecimiento, ¿sí? Porque es producto del Espíritu. Sin embargo, reclamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, y va a seguir diciendo, pero para centrarlo lo corté acá. ¿Qué es lo que tiene en contra de la iglesia? Eso, ahí vamos. Si yo dejaba el versículo completo se pierde la idea. Pero lo que el Señor tiene en contra de ti es que toleras. No es como la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaba en el trono de Satanás, habíamos leído, y se mezclaba con las otras doctrinas, ¿sí? La crítica del Señor, el reclamo del Señor dice, tienes a los que retienen. Pero en este caso es peor. En este caso no solamente tenía a Jezabel, sino que la toleraba. Es gravísimo. Es un paso más en la decadencia de las iglesias. ¿Se acuerdan de esa secuencia que habíamos hecho? Teníamos al principio dejar el primer amor como principio de todos los males. Segundo, mirar hacia otra cosa. Y tercero, ya un compromiso con esa otra cosa. En este caso tenemos una tolerancia a una mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Podríamos preguntarnos, ¿quién es Jezabel? ¿Realmente era una mujer en esa congregación que se llamaba así? Yo lo dudo. Podría ser, no digo que no. No tengo ninguna seguridad con respecto a esto, pero lo dudo por la fama que tenía Jezabel en ese entonces. En la historia, la Biblia nos cuenta, vamos a leerlo para que se den una idea de quién era Jezabel. En el Antiguo Testamento dice en 1 Reyes, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa, acuérdense de esto, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y la adoró. Muchos nombres, pero conservemos lo principal. Le fue ligera cosa andar en los pecados, en pecado, y tomó a Jezabel, que venía de otro lado, nada que ver con los judíos, que era idólatra y tenía costumbres totalmente en contra de Dios. E hizo altar a Baal, otro dios ajeno a Israel, en el templo de Baal que él edificó a Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Otros versículos que nos hablan de Jezabel. Primera Reyes dice, por cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió 50 y 50 en cuevas y los sustentó con pan. Jezabel destruía a los profetas de Dios. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas
Yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esto surge de una situación donde Elías vence a los profetas que tenía Jezabel, que daban culto a sus otros dioses. Manifiesta a Elías con poder quién era el verdadero Dios. Y cuando Jezabel se entera de esta situación, que fueron vencidos sus propios profetas o sus propios siervos a los dioses, le manda diciendo esto. Dice, así me hagan los dioses. Es decir, que mañana yo me muera, si vos a estas horas de mañana no te maté, no te destruí como hiciste con mis profetas. O sea, destrucción, amenaza, podríamos decir, generaba miedo. Primera Reyes 21 dice, a la verdad ninguno fue como Acab, el rey, en el que habíamos leído hace un poquito, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Fíjense el trabajito que hacía Jezabel. Es una de las mujeres más atrevidas que han tenido relación con el rey de Israel, no solo por sus pretensiones y por el fondo que venía, sino por su atrevimiento. Se cree que el culto a Baal y a los otros dioses lo instauró ella misma. O sea, no solamente hacía como Balaam, ¿se acuerdan en el capítulo anterior, en el mensaje anterior? Que proponía al rey alguna cosa para que los hijos de Israel cayeran. ¿Sí? No era que sugería solamente, como vimos en Pérgamo, sino que ella tomaba acción. Y otro pasaje más dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Nos da un pantallazo bastante rápido de quién era Jezabel. Tenemos otra historia que por tiempo no la vamos a leer, pero les dejo el pasaje por si lo quieren leer después, que está en capítulo 21. Nos cuenta la historia de un tal Nabot que tenía una viña cerca de lo que pretendía Acab. Acab fue, habló con este tal Nabot y le dijo, te compro la viña. Nabot le dijo, no, porque esta es heredad de mis padres, no te la quiero vender. El rey se va triste, se lo cuenta a Jezabel, y Jezabel le dice, vos sos rey. ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué estás triste? Vos sos rey, tenés autoridad. Entonces, ¿qué hizo Jezabel? Hizo que 2 o 3 falsos testigos dijeran que él había difamado a Dios, que Nabot había difamado a Dios y lo apedrearon, lo mataron. Y así fue el rey Acab y tomó la viña. Fíjense lo que hacía Jezabel de fondo. No solo sugería, sino que entraba en acción. Bueno, ese es el pasaje completo. Dice el Señor, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tenemos estas palabras que hablan de inmoralidad sexual. Yo creo que no solamente se refiere a lo físico, a lo primero en considerar. Cuando vemos al Señor en la Biblia, cuando hace referencia a la iglesia, siempre la va a mencionar desde el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, se va a referir a la iglesia como su esposa. ¿Sí? Siempre tenemos el pantallazo de que nos toma como esposa. Fíjense lo que dice Efesios. Dice, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tenemos entonces la presentación como esposa del Cordero, esposa de Cristo. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros como iglesia formamos parte de la esposa de Cristo, nosotros somos así como dice esto, santos y sin mancha. Nosotros tenemos la capacidad de dar el 100% de nosotros y tener la mirada solamente puesta en Cristo y no pecar. No. Tenemos la capacidad de ser santos porque el Señor nos hizo santo con su sangre, nos limpió. Pero nosotros constantemente estamos pecando. Cuando nosotros fuimos comprados por sangre, lavados en el Señor Jesús,
y presentados a Él mismo como su esposa, y nosotros estamos con la mirada puesta en otro lado, o pecando deliberadamente aún sabiendo esto, en analogía, siendo la esposa del Señor, ¿qué estamos haciendo? Engañándolo. Entonces, lo que puede estar sugiriendo el mensaje a la iglesia es: me estás engañando, estás siguiendo otras cosas que no son mías, que me hacen sentir traicionado. Otros pasajes, incluso en el mismo Apocalipsis, se menciona a la esposa del Cordero. Fíjense, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Dijimos que el mensaje a las iglesias habla más de Cristo que de las iglesias, de las riquezas que tenemos en el Señor, de cómo Él nos purifica, nos limpia, nos hace aceptos ante Dios mismo, que Dios es santo. Él nos comparte sus atributos, sus cualidades, sus bendiciones, sus riquezas, sus privilegios incluso. Y nosotros como iglesia tenemos que corresponderle. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida es estar pensando en otra cosa, como si yo estuviera, imagínense, pongo como ejemplo a mí y a Steffi. Si yo pienso en otra mujer antes que Steffi, ¿qué estoy haciendo? Jesús mismo lo dijo. Estoy adulterando, estoy traicionando a Steffi. Lo mismo sucede con respecto a la iglesia. El mensaje que da el Señor a Oseas, si quieren estudienlo, es precioso. Hace la comparación el Señor de su relación con la iglesia de cómo sería estar casado incluso con una prostituta. Y va muy fuerte ahí. Compara a los seguidores de Cristo, a los seguidores de Dios, a los cristianos, como si fuéramos una prostituta, que continuamente nos estamos desviando del Señor, continuamente. Y el Señor nos perdona, nos redime y somos intachables por un tiempo, y al tiempo vamos de vuelta por lo mismo, como mula, tercos como mula. Y el Señor nos compara de esa forma, pero el Señor para Él mismo, ¿qué somos? ¿Qué decía Efesios? Se la presenta como santo, como sin mancha. Esto lo puede hacer solamente Dios. Porque el que lo sabe todo, el que no tiene lugar a duda, nos está diciendo en la Biblia que seríamos comparables a una persona de tan mala reputación como si fuera una prostituta. Y no es que es una opinión, puede ser una opinión de Dios, pero en el caso de que sea de Dios, es una verdad y que no se la puede discutir nadie. Esta es la advertencia entonces. Retienes a Jezabel, retienes a aquellas personas que tienen una idea equivocada de mí, que se desvían constantemente. Y no queda en eso solamente. Vamos a seguir leyendo. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Se acuerdan cómo se había presentado el Señor? Ojos como llama de fuego, que penetran, que conocen el interior. Probablemente esta Jezabel era una disposición del corazón. Podría haber sido también personas que estaban propagando algo raro. Pero el Señor miraba el corazón. Por eso dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Hermanos, el mensaje es aplicable a nosotros. ¿Hay algún pecado escondido en sus vidas? ¿Algo que no puedan salir de ese pecado? ¿Algo que consideren imposible? ¿Algo al que se sientan atados? ¿Algo que está ocupando el primer lugar a Dios? Es Jezabel. Y el Señor tiene un mensaje contra esta situación. Dice:
No podés tolerarlo. No podés tolerarlo. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación si no se arrepienten. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás. Acá tenemos una revelación más acerca de lo que significaba Jezabel y esta doctrina. Vamos a avanzar un cachito más para ver unos puntos de algo que se llama antinomismo. Es una palabra rara y difícil, pero a lo que voy es un movimiento que surgió que tenía estos principios. Dice, la ley moral no es obligatoria. Fíjense lo que decían. Eran cristianos que habían tenido un modo diferente de pensar. Dice, la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. Terrible. ¿Por qué? Lo fundamentaban diciendo, es indiferente que un creyente persevere en pecado para que la gracia abunde. O sea, si la gracia abunda, pequemos. No va a ser la diferencia. Ellos también decían, como la gracia es infinita y somos salvos por gracia, entonces podemos pecar cuanto queramos y aún ser salvos. Desvinculaban el espíritu de la carne. Hacían cosas diferentes. Decían, el espíritu es santo y está en comunión con Dios. La carne es carne y puedo hacer lo que quiera y el espíritu no se contamina. Fíjense la forma retorcida de pensar que tenían. Claro, así cualquiera hacía lo que quería. Escuché hace no mucho un cristiano que daba como consejo, y andate al mundo, decía. Le aconsejaba a otro cristiano. Anda al mundo, conocé lo que es el mundo, así vas a aprender lo que realmente es Cristo. ¿Qué consejo sería ese? Estas personas decían que, fíjense que lo que dice el Señor en el mensaje a Tiatira, un poquito más arriba, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué hacían? Decían, bueno, podemos participar de los cultos religiosos a otros dioses. Total, el espíritu está vinculado con Dios y Dios nos perdona. Podemos hacer actos de inmoralidad ética. Total, el Señor es el que nos purifica. Podemos mezclarnos, incluso ir hasta las cosas más profundas de Satanás, que la salvación no se pierde. Esa era la forma de pensar de estos cristianos. El Señor es claro y conciso. Ya lo fue al momento de presentarse a la iglesia. Se presentó como autoridad y puso los puntos sobre las íes. Yo soy santo y discierno los corazones. Yo soy Dios, es la forma de presentarse. Si no te arrepientes, te entregaré a gran tribulación, dice. Realmente un mensaje fuerte, muy fuerte. Nos habíamos quedado con algo para mencionar. Dice, pero a los que, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Punto importante a notar. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quién se presentó con autoridad al principio? El mismo Señor Jesús. Vemos de nuevo que el Señor está compartiendo de su autoridad. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Les suena este versículo? Lo acabamos de leer, no sé si se acuerdan. El salmo que busqué. ¿Quién decía que iba a regir de esa forma? En el Salmo 2:9 decía, los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás, hablando del Mesías. Nos comparte su autoridad, como yo también la he recibido de mi Padre.
el que no me pone en segundo lugar y el que no se va tras doctrinas retorcidas, al que vence, yo le doy autoridad como me la dio mi Padre. Otra vez disfrutando de las bendiciones del Señor. Incluso dice, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué elemento? A mí me resulta un elemento lindo, estrella de la mañana. ¿Qué les suena a ustedes? ¿Una canción de Romero? Ah, mira, tenés razón. Pero ¿a qué piensan que está haciendo referencia? Al lucero. El lucero de la mañana generalmente, bueno, antes que salga el sol siempre sale primero el lucero. Claro. ¿Pero qué significa que el Señor te dé la estrella de la mañana? Fíjense, el libro de Apocalipsis al final nos va a revelar qué significa la estrella de la mañana. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Se acuerdan el pasaje de Efesios? Lo que decía. Vamos a leerlo juntos, porque viene muy al caso. Acá. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué? Y se entregó a sí mismo a ella. Si Jesús, si Cristo es la estrella de la mañana, se está entregando a la iglesia, coincidimos con el mensaje al final. Y le daré la estrella de la mañana. Jesús se entregó a sí mismo para que nosotros seamos presentados santos, sin mancha, para disfrutar de la autoridad que tiene el Señor Jesús, que se la dio el mismo Padre, para disfrutar de sus riquezas, de sus bendiciones, de la fiesta, del banquete, para disfrutar de todo. Pero cuidado, hermanos, no sea cosa que en nuestra vida esté mezclado algo que nos va corrompiendo de la misma forma que lo hizo Jezabel. Cuidado porque hoy en día, cuando el Señor menciona a Jezabel, fíjense que la menciona como que se autoproclama profetiza, es decir, se hace aparentar como si fuera algo de Dios. Es un mensaje supuestamente de Dios que puede estar en nuestra vida y que apunte hacia cualquier lado. ¿Saben algo que me aterra, me horroriza cuando veo ciertos cultos cristianos donde hay profetas que anuncian cosas que supuestamente les reveló Dios y que son totalmente antibíblicas y que van atrás de emoción, de fama, de plata, y ellos con tal de mover masas se sienten realizados. A ver, yo puedo dar un mensaje como este y decirles, hay un pecado en la vida de ustedes que tienen que corregir, si no el Señor va a tomar asunto. ¿Cuántos piensan que voy a llegar lejos con eso? La gente no se siente cómoda con ese mensaje. Pero sin embargo, si yo les digo, porque el Señor le va a dar la estrella de la mañana a todo el mundo, prosperidad y alabanza al Señor y gloria al Señor, puedo llegar un poquito más cerca porque la gente empieza a estar un poquito más conforme. ¿Sí? Se siente algo, se siente importante, aunque esté viviendo cualquier tipo de vida. Pero el Señor es claro, no acepten mensajes que parezcan incluso que vengan de mí, pero que corrompan su vida, su iglesia. Este Jezabel, que estaba instalada en la iglesia de Tiatira, corrompía todo desde las intenciones, desde el principio. Ocupaba el lugar del primer amor, corrompía todo y establecía la adoración a otras cosas. Si yo pregunto cuál es el objetivo de nuestra vida, nuestro propósito, a lo que apuntamos, la mayoría respondería algo lindo. Pero las acciones dirían quizás otra cosa. El Señor lo decía, es imposible adorar a Dios y a las riquezas. Entonces, si seguimos a Dios y estamos totalmente ocupados en mejorar nuestra economía y solamente en eso, entonces no estamos siguiendo a Dios. No nos mintamos. Es necesario que nuestro primer amor sea Cristo, porque si no aparece alguien como Jezabel que se introduce en nuestra vida, ocupa el primer lugar y corrompe todo el resto. El Señor te invita a cenar.
De hecho, él prepara la mesa, prepara la comida, prepara la fiesta, el banquete, prepara todo, te da una silla, vos te sentás y él se queda esperando que vos lo dejes sentarse. Si vos lo haces, cenás con él y disfrutás realmente de una fiesta. Si no lo invitás y te descuidás, te dormís, se sienta Jezabel del otro lado. Y te empieza a inducir teorías raras, cosas raras que parecen interesantes, nuevas, qué sé yo, que introducen filosofía del mundo, pero que terminan en corrupción y muerte. Este es el mensaje a la iglesia de Tiatira. El mensaje del Hijo de Dios, el que tiene mirada de ojos como llama de fuego y de pies que desmenuzan todo y que aplastan a sus enemigos. No tomemos el pecado de forma liviana como lo hacía Acab. Que Dios bendiga su palabra.